Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. Primero de Samuel, capítulo 8. Y vamos a leer juntos todo el capítulo. Primero de Samuel 8. El pueblo de Israel exige un rey. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Vamos a leer juntos, hermanos, versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora, pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Mas Jehová no responderá aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel:
oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Señor, pues estamos ahora suplicándote que a través de tu palabra nos des bendición y vida eterna. Habla, por favor, a la vida de cada uno de mis hermanos y principalmente a la mía. Edifícanos a través de tu Santo Espíritu y con tu poderosa palabra. Señor, muéstranos las verdades bíblicas, hazlas una realidad en nuestros pensamientos, pero sobre todo en nuestro corazón, para que las podamos poner por obra. Te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que acabamos de leer, el pueblo de Israel exige un rey. ¿Quién era Samuel, hermanos? Voy a leer una semblanza que tengo aquí en mi Biblia para saber quién era Samuel. No voy a leer toda, solamente algunos datos necesarios para saber quién era este hombre. Escuchen, hermanos, con atención lo que voy a leer. Dice: en la Biblia, por lo general, encontramos muy poca información sobre los primeros años de la mayoría de los personajes allí mencionados. Samuel es una grata excepción. Él es la respuesta a la ferviente oración de Ana por un hijo. El nombre Samuel proviene de la expresión hebrea que significa oído por Dios. Dios formó a Samuel desde el principio. Al igual que Moisés, Samuel fue llamado para desempeñar varios papeles. Fue juez, fue sacerdote, fue profeta, consejero y un hombre de Dios en un momento crucial en la historia de Israel. Dios actuó por medio de Samuel porque él estaba dispuesto a ser un siervo de Dios. Samuel, dice, avanzó porque escuchaba las instrucciones de Dios. Algunas características de este hombre: fue utilizado por Dios para dirigir a Israel en la transición de un gobierno descentralizado a la monarquía. Ungió a los 2 primeros reyes de Israel. Fue el último y más efectivo de los jueces. Es mencionado en el Salón de la Fe de Hebreos 11. Una debilidad, porque al fin y al cabo es humano. No pudo lograr que sus hijos tuvieran una buena relación con Dios. Su lugar fue Efraín, su ocupación sacerdote y algunos otros datos, pero básicamente tenemos una idea de quién fue Samuel, y esto era necesario para entrar en contexto. Les invito a que tengan apartado en su Biblia el pasaje que acabamos de leer. Vamos a ir a algunos otros pasajes, pero si podemos marcar primero de Samuel 8 para que regresemos con facilidad. Vamos a ver en esta predicación, hermanos, 6 puntos. Vamos a desarrollar el mensaje en 6 puntos y vamos a ir estudiando versículo por versículo. Primero de Samuel 8, 1 al 3, voy a leer nuevamente. Ustedes solamente sigan con sus vistas. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Aquí tenemos el primer punto de nuestro mensaje. Samuel designa a sus hijos como jueces. Dice el verso 1: habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos
por jueces sobre Israel. Como ya leímos, amados hermanos, Samuel fue uno de los hombres más consagrados al Señor en toda la Biblia. Por lo tanto, Dios, el Señor Jehová, estaba con él. La palabra dice en 1 Samuel 3:19, Samuel creció y el Señor estaba con él y no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Sin embargo, hermanos, lo que hizo Samuel aquí, eso de poner a sus hijos por jueces, parece ser un pecado de su parte. Por dos motivos. El primero, hermanos, nunca se tuvo el patrón de que los jueces fueran designados por el hombre. Siempre fueron levantados por el Señor. Y segundo, el oficio de juez no se heredaba de padre a hijo. Samuel no hizo bien al poner a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Y qué era un juez? Bueno, ya hablamos respecto a Samuel, tenemos una idea de quién fue Samuel, pero ¿qué era un juez? Aquí brevemente traté de resumir. Bueno, a diferencia de la idea que tenemos de los jueces actuales, los jueces bíblicos vienen a ser caudillos enviados por el Señor para liberar a su pueblo de los pueblos opresores o de los enemigos. Ellos se encargaban de devolver la paz y la posesión sobre sus bienes. Es decir, los jueces se encargaban de efectuar la justicia divina, la justicia de Dios, pero no eran reyes. Los jueces no eran reyes. Eran hombres poderosos levantados por Dios con un propósito específico. Una vez que estos jueces cumplían este propósito, ellos volvían a su vida cotidiana. ¿Vamos bien hasta acá, hermanos? Versículo 3 dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Esta es la razón, hermanos, esta es la razón por la cual Samuel hizo mal en poner a sus hijos sobre jueces de Israel. Probablemente Samuel, como muchos padres, no pudo ver objetivamente a sus hijos y simplemente pasó por alto las vidas llenas de pecado. Y yo creo, hermanos, que es el punto débil de muchos padres, de todos los padres, incluyéndome. No creemos que nuestros hijos sean capaces de hacer tal o cual cosa. Nos sorprendemos cuando nos hablan de nuestros hijos o simplemente no queremos ver o aceptar. Pero bueno, esto es otra historia y esto le sucedió a Samuel. El segundo punto de nuestra predicación lo encontramos en 1 Samuel 8, 4 al 5. Solamente sigan con sus vistas. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Este punto vamos a titularlo, los hijos de Samuel son rechazados como líderes de Israel. El verso 4, hermanos, dice entonces todos los ancianos de Israel se juntaron. En un sentido, fue sabio de parte de los ancianos hacer esto, rechazar a los hijos de Samuel. Ellos no tenían que aceptar líderes que obviamente no buscaban a Dios de corazón y obviamente no eran aptos para liderar. El verso 5 dice, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Entonces, mientras que rechazar a los hijos de Samuel como líderes fue algo sabio por parte de los ancianos de Israel, lo que dijeron a Samuel posteriormente, hermanos, estuvo mal. Aquí hay dos puntos importantes. El primero, el deseo en sí, hermanos, de tener un rey no era malo. Dios sabía que un día Israel tendría un rey. ¿Por qué digo esto? Bueno, 400 años antes de este evento que estamos estudiando, Dios le dio instrucciones a Israel sobre su futuro rey. Y vamos juntos, por favor, a Deuteronomio 17.
Recuerden apartar primero de Samuel y vamos a Deuteronomio 17. Versículo 14 al 20. No sé si ustedes ya habían leído este pasaje. Pero a mí me sorprendió cómo el Señor ya 400 años antes tenía presente que en algún momento Israel iba a tener un rey. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se sienta sobre el trono de Israel, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y bueno, hasta el 20 están estas instrucciones. Entonces, hermanos, el plan de Dios para Israel, en el plan de Dios para Israel había un rey. Sin embargo, y este es el segundo punto que vemos aquí, la razón por la cual Israel quería un rey no era la correcta. ¿Cuál fue el argumento de los ancianos? Queremos un rey como tienen todas las naciones. Hermanitos, yo creo que todos nos hemos metido en dificultades y hasta hemos ofendido a Dios por querer hacer como todas las demás naciones. Anhelamos ser como el mundo, las modas, las prácticas, las tradiciones, las tendencias, ahora como lo llaman, ¿no? Cuando más bien deberíamos ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Recordemos, hermanos, la diferencia que existía entre un rey y un juez. Un juez era un líder levantado por Dios, usualmente para satisfacer una misión específica, lo decíamos hace un momento en el tiempo de crisis. Cuando la crisis o el problema terminaba, entonces el juez regresaba a su vida cotidiana. El rey no solo mantenía su cargo como rey por todo el tiempo que viviera, también heredaba su reino a los descendientes, a sus descendientes. Los jueces no creaban un gobierno, ellos eran levantados por Dios para una misión específica, cuando el pueblo estaba atravesando por una crisis. Y por otro lado, los reyes establecían un gobierno permanente con burocracia, lo cual podía ser tanto una bendición como una maldición para el pueblo. Tercer punto, 1 Samuel 8, 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová:
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Este tercer punto lo vamos a titular: Samuel ora sobre la petición del pueblo y Dios responde. Dice el verso 6: pero no agradó a Samuel esta palabra. Sin duda, hermanos, sin duda, Samuel fue lastimado por el hecho de que sus hijos fueran rechazados, ¿verdad? Pero lo que más sacudió a este hombre fue la actitud y los motivos impíos detrás de la petición de los ancianos de tener un rey. ¿Qué hizo Samuel? Dice el versículo 6: Samuel oró a Jehová. Y esto, hermanos, es lo que debemos hacer siempre que sintamos desagrado, cuando nos sintamos desplazados o cuando nos sintamos no tomados en cuenta. Orar, venir delante del Señor, así como lo hizo Samuel. Nunca debemos cargar con este tipo de problemas, más bien debemos hacer lo que hizo Samuel: ir al Señor en oración. El verso 7 dice, el Señor habló a Samuel: oye la voz del pueblo. Dios le dijo a Samuel que escuchara al pueblo, que atendiera a su petición. Claro, esto no fue porque su petición haya sido la correcta, sino porque Dios, hermanos, Dios iba a enseñarles algo al pueblo a través de esto. Mis hermanos, algunas veces cuando insistimos en tener algo que creemos que será bueno para nosotros, pero en realidad no lo es, Dios nos permite tenerlo, y a través del sufrimiento el Señor nos va a enseñar. Tal vez algunos de nosotros ya lo hemos experimentado o lo vamos a experimentar. El Señor sabía que Israel tendría un rey, pero Él quería, hermanos, darle el rey que ellos necesitaban en el tiempo de Dios. Pero como Israel pidió un rey debido a razones carnales y egoístas, Dios les dio un rey carnal y egoísta. El pueblo obtuvo lo que quería y resultarían lastimados debido a ello. Por eso nosotros, hermanos, amados, cuando pedimos algo al Señor debemos ser pacientes y esperar sus tiempos. El verso 7 dice: no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios tenía un propósito al no haberle dado a Israel un rey hasta ese momento. Dios no quería que pusieran su confianza en un hombre en vez de Dios. Pero Israel simplemente rechaza el plan de Dios y declara que no quieren que Jehová reine sobre ellos. Fíjense, hermanos, en las palabras: no te han desechado a ti. Cuando Dios habla a Samuel, percibimos que el Señor consuela a Samuel. Es como si Dios dijera: Samuel, no te lo tomes personal. El problema no es contigo. No te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Verso 8 dice: dejándome a mí, así hacen también contigo. Israel, hermanos, hizo a un lado a Dios al pedir un rey. Cuando los ancianos de Israel hicieron a Samuel esta solicitud, tal vez pensaron que un rey podía satisfacer sus necesidades con estrategias, con nuevas políticas. Pero si tan solo hubieran sido fieles al Rey Celestial, no hubieran necesitado un rey en la tierra. Tal vez, hermanos, para nosotros este asunto nos resulta indignante o injusto, ¿verdad? ¿Cómo fue posible que Israel fuera tan insolente? ¿Acaso no demostró Dios que era un rey digno? ¿No demostró su poder para dirigir a la nación? ¿Y no lo demostró una y otra vez? Punto 4 del mensaje. Primero de Samuel 8:9.
Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Titulamos este punto, Dios le dice a Samuel que advierta a la nación. Lo cierto, hermanos, es que Israel no iba a cambiar de opinión, ¿verdad? Así que el objetivo de Samuel simplemente era advertirles. Si Israel elegía este rumbo, Dios quería que tomaran una decisión informada. Así que Jehová le dijo a Samuel que les mostrara cómo les iba a tratar el rey que estaría sobre ellos. Podemos decir que la información crea responsabilidad, ¿verdad? Bueno, pues al hablar, y advertir al pueblo, Samuel no solamente les ayudó a tomar una decisión informada, sino que incrementó su responsabilidad en caso de no tomar una decisión correcta. El pueblo no podía decir, es que no sabíamos, porque ellos habían sido advertidos. Amados, pues de la misma forma el Señor actúa con nosotros. Nunca nos dejará sin advertencia antes de que aplique su trato o su disciplina con nosotros. El Espíritu siempre traerá la palabra a nuestra mente, así que si desobedecemos o simplemente hacemos lo que queremos hacer, es porque lo hacemos deliberadamente. Punto 5. Primero de Samuel 8, 10 al 18. Sigan con sus vistas. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de centenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Dice el versículo 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros. A los ojos de Israel, hermanos, un rey les solucionaría muchos problemas, y pudiera ser que sí, pero Dios no quería que su pueblo supiera. Mejor dicho, Dios quería que su pueblo supiera que habría otros problemas relacionados con tener un rey. Ellos debían sopesar cuidadosamente los beneficios contra los problemas. A partir del versículo 11 me llama la atención que empieza Samuel a hablar al pueblo y dice, tomará vuestros hijos. Y avanzamos ahí por el versículo 13, tomará también vuestras hijas. El versículo 14, tomará lo mejor de vuestras tierras. Y así en adelante, tomará, y seréis sus siervos. Jehová les da una advertencia, hermanos. La mayoría de los reyes toman y no dan. Vienen para ser servidos y no para servir. Y si Israel quería un rey, ellos debían estar conscientes de que este personaje sería alguien que iba a tomar para sí y no iba a dar para ellos. Solamente el Rey de Reyes es el único rey que da. Jesús dijo sobre sí mismo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. El verso 18 dice, clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Hermanos, Israel
terminaría clamando debido a que se aferraron a la decisión de tener un rey por motivos impíos y no espirituales. Dios, el Señor, dejó en claro que la decisión había sido tomada por Israel sin haberlo tomado en cuenta. Él dijo: vuestro rey que os habéis elegido. Hermanos, si Israel hubiera esperado por un rey que Dios les hubiera elegido, no tendrían necesidad de clamar. ¿Y cuántas veces nosotros sufrimos por tomar nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios? Último punto de nuestro mensaje, 1 Samuel 8, 19 al 22. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. El verso 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Dios le daría entonces su rey a Israel. ¿Quién fue? Saúl. ¿Y cómo les fue con Saúl? Pero eso es otra historia. Versículo 20: nosotros seremos también como todas las naciones, dice el pueblo. Este nunca fue el objeto de Dios para Israel, el objetivo de Dios para Israel, hermanos. Dios quería hacerlos su especial tesoro sobre todos los pueblos, un reino de sacerdotes, un reino de gente santa. Dios quería hacer algo especial para Israel, y ellos quisieron ser como todos los demás, como las demás naciones. Hermanos, que el anhelo de nuestro corazón sea el parecernos cada día más a Cristo. Y no hacernos, hermanos, a la forma corrompida del mundo. Verso 22, último versículo: Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Hermanos, esto resulta hasta gracioso. Israel rechaza el reinado de Dios, sin embargo no pueden escapar de él, porque Dios era el que iba a designarles el rey. Hermanos, Dios nunca dejará su trono, mucho menos porque el hombre se lo pida. Sin embargo, si nos resistimos a que Dios gobierne, veremos que no nos beneficiaremos de ello, sino todo lo contrario. Cuando nos resistimos a Dios, hermanos, solo nos lastimamos a nosotros mismos. Ya para concluir este mensaje, hermanos, hemos leído la palabra y hemos aprendido de la palabra, pero quiero que juntos reflexionemos en lo siguiente. Yo creo que a todos, sin excepción, nos pareció indignante o hasta insolente que el pueblo de Israel hiciera a un lado el gobierno de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cómo es posible que Israel haya hecho a un lado el gobierno de Dios y haya preferido tener un rey? Pero es necesario decir, hermanos, que nosotros hacemos exactamente lo mismo. Cuando nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando no tenemos cuidado de obedecer los principios bíblicos, cuando no vivimos en santidad, cuando no amamos a los hermanos, cuando tenemos en poco las reuniones de la iglesia, las actividades de la iglesia, no estamos quedando mal con los hermanos, no estamos quedando mal entre nosotros mismos y ni siquiera estamos quedando mal con los líderes de la iglesia. Hermanos, cuando descuidamos nuestra comunión con Dios,
cuando no tenemos cuidado de obedecer los principios bíblicos, cuando abandonamos una vida de santidad, cuando no amamos a los hermanos, cuando tenemos en poco las reuniones de la iglesia y las actividades de la iglesia, estamos haciendo a un lado a Dios, así como Israel lo hizo. Dios nos perdone y Dios nos ayude a ser hijos fieles.